no vamos a correr porque esto es base. Esto tiene que estar bien sólido en su cabecita. ¿Ok? Sí. ¿Hasta ahí Profesor, vamos bien? hay una pregunta. Sí, dígame. Para los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres también se requiere la estimación de riesgos. En Ujú. algunos casos, información fuente secundaria, pero en algunos casos hay distritos pobres que no tienen recursos, que no tienen a veces la capacidad técnica y no hacen el plan porque justamente dicen no tengo. Y algunas veces yo les planteé así, pero se podría hacer una evaluación cuantitativa, descriptiva, que les ayude a poder estructurar este instrumento que permita reducir el riesgo en esos distritos. ¿O no es posible? ¿Me dices el cuantitativo, el más técnico? No, el No, el cualitativo, en verdad. cualitativo. Ya. El cualitativo también es puntual. Yo te recomendaría que hagas escenarios de riesgo. Para el escenario de riesgo, usa solamente el mapa de susceptibilidad para peligro, y ese mapa es conocido. Así es. Ajá. Ujú. Con eso, porque lo que vas a hacer con un plan, no vas a definir acciones, vas a priorizar intervención. Para Así el es. plan, el escenario le viene a dedo. Ujú. Lo que vas a tener bastante trabajo es identificar, por ejemplo, tus puntos críticos en campo, porque normalmente está en la cabeza de alguien, no está en un sistema. Tienes Claro. que encontrar, identificar a la persona, ir a la población, acá ha habido, no ha habido, y dimensionar realmente si amerita o no amerita, priorizar el punto a intervenir. Sí, ese es el En este, registro histórico. La sí, línea de tiempo. en este momento, por ejemplo, el CENEPRED, un buen equipo de profesionales está abocados a dar ese tipo de asistencia, Ujú. a acompañar, a elaborar los planes de prevención y reducción de riesgos. Ya Ujú. acabaron todos los regionales y están empezando con las provincias. Como el tema de trabajo remoto está medio complejo para algunos, o sea, yo hago bastante asistencia técnica. Bueno, lo hacía hasta el año pasado full viajes, ahora tengo que hacer a todos virtuales y mis compañeros algo más presenciales. Entonces, bueno, al menos en caso de CIDI somos un poco más tecnológicos, tenemos mucho más interacción con equipo, pero hay labor de la que sí es netamente presencial. Entonces, están equilibrándolo con la asistencia técnica y el acompañamiento. Ujú. Entonces, de alguna manera a ellos les favorece porque si bien es cierto no podemos viajar todo el tiempo, en cambio en asistencia sí podemos estar al pendiente mucho más días a la semana y al mes, ¿no? Y eso estamos promoviendo. Aclarando siempre que no es nuestra función hacer los planes, es acompañar o dar asistencia técnica. Ujú. Sí, sí, eso sí. Ok, entonces está todo este bagaje de información, hay tipos de bares, hay entidades técnicas, bacán. Y a todo esto, ¿qué es CNEPRED acá? ¿Dónde dice acá CNEPRED? En ningún lado dice CNEPRED. ¿Dónde dice que CNEPRED tiene que hacer algo? Porque nos acaba de decir que ni CNEPRED ni INDECI son entidades técnico-científicas. Entonces, ¿qué hace CNEPRED acá? Son entes, En- son entes de asesoría técnica. Entonces, Ah, en el artículo 12 de la ley, en las funciones de CNEPRED, porque están las funciones del INDECI, de la PCM, están las funciones de todos, en la misma ley, en el artículo 12, dice en el inciso G, que una función del CNEPRED, y es la que nos trae a esta charla, una función del CNEPRED es la de establecer los mecanismos que faciliten el acceso público a la información geoespacial y los registros administrativos generados por organismos públicos técnico-científicos. Allá, entonces, la función de CNEPRED es articular todo esto y ya, o CNEPRED va a ser un USB y nos va a regalar a todo el mundo información de todos lados. No, ahí dice establecer los mecanismos que faciliten el acceso público, ¿no? Ingeniero, pero eso no es el Comité de Datos Espaciales, ¿cierto? Eso no es un GI, ¿cierto? Eso como que acceder a información pública, información hay, pero ahí dice, y en este marco legal define. Alguien está escribiendo el mensaje, ¿no? Vamos a mover esto. ¿Dónde están los chats? Chats. Ajá, RM, ya, sí, ahí está.
Vamos a bajarlo. Ya entonces, eh, dice que facilite el acceso, dice que genere los procedimientos. El Comité Coordinador de Infraestructura de Datos Espaciales, el ONGI, todo eso promueven esto, sí, pero lo viene promoviendo desde el año 1994, 92, y hasta ahora no han acabado. Pero hay un avance, sí hay un avance, pero esto está implementado con esta ley de 2011 y en el marco de la ley hay que cumplirlo. Y nosotros sí hemos tenido avances sustanciales, avances y posicionamiento sustancial en todo el aparato estatal. Ya les voy explicando. ¿Ok? Entonces, el CNP lo que hace es no me va a generar un USB o un disco duro externo para que todo el mundo se copie información y se la lleve. El CNP lo que me va a generar, lo que ha generado es un mecanismo que facilita el acceso. No me regala información, no me va a regalar información, ni me la va a vender, ni me la va a dar con condiciones. Me va a facilitar el acceso a información de entidades técnicas, sí. Perdón. O sea que es información oficial, obvio, no tiene que ser oficial. Claro, es información oficial que es generada por las entidades competentes. Ah, ¿cómo he hecho eso? Para eso, SNPRED. Ahí está. Creo que sí, sí. ¿No? Para eso, la ley dice que en el artículo 19, ¿esto cómo lo escondo? Bueno, me fui ahí. Para esconder esto, escóndete. En la parte inferior, ya bueno, ahí lo pongo. En la ley dice, en el artículo 19, en el inciso D, que es un instrumento del SINAGER, así como el sistema de comunicación, todos los sistemas que hay, un instrumento del SINAGER, ¿no? Es el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres. Oiga, pero ese es distinto porque ustedes son SIGRID y DECI es SINPAD y este es otro. A ver, otra vez, dice, instrumentos del SINAGER, artículo 19, inciso D. Un instrumento del SINAGER es el Sistema Nacional de Información. Claro. Ah, pero, ingeniero, entonces ese es otro software. No, ese es el sistema. No necesariamente, porque el SINADECI, que era el Sistema Nacional de Defensa Civil, no era un software, ¿cierto? No era un software. El SINPAD, entonces en ese caso no tendría ninguna cabida. La herramienta tecnológica es SINPAD. La herramienta tecnológica donde se soporta este Sistema Nacional de Información son dos. El SINPAD, que organiza y administra el INDECI para los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, y ahora entró SIGRID, que es el instrumento de CNPRED para atender los procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Ah, pero el SINPAD hace lo mismo que el SIGRID, y el SIGRID es lo mismo que el SINPAD. Es lo mismo, es más de lo mismo seguramente. Vamos a ver por qué. En ninguna parte de la norma, ni la ley, ni el reglamento, ni normas posteriores, dice que el SINPAD sea una entidad que genere mecanismos para el acceso a información. ¿No me creen? Revisen la ley, revisen el reglamento, no hay. No, Por eso son 7 procesos. Díganme, ingeniero. no, el SINPAC es para registrar el impacto de los daños ocurridos a las personas en los desastres. Básicamente está ahí. Y sirve también para preparar la asistencia humanitaria. El SIGRID no, el SIGRID es para registrar los mapas, registrar la información geoespacial que existe y las condiciones que existen, y ese banco de datos sirve como información para hacer prevención, reducción o replantear la reconstrucción. Lo que yo veía es que en este sistema nacional me encontré un problema en Apurímac, que llegaba al Ministerio del Medio Ambiente y también tiene su propio sistema, también con casi la misma información que quería que se instale. Entonces iba a haber un gobierno regional, dos instrumentos. El SIGRID, que tendría casi lo mismo que tenía el informe
de ¿El medio ambiente. Saigüite? Ajá, entonces, Ah, no, no, el en el servidor. gobierno regional. No es que medio ambiente tenga, el Ministerio de Ambiente también ha generado un sistema de información geográfica y con data. Entonces era una confusión para ellos porque como creo dos Mm, oficinas para tener casi la misma información. así es, así es. Ujú, Y lamentablemente pasa eso. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. ujú. Lo cierto es que en la ley, en los 7 procesos, no dice o no establece que el proceso de estimación lo hace CNEPRED, pero si no puede, lo hace INDECI. No. Como les dije hace un momento, el proceso uno es el proceso base de todos los procesos. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en base a qué información puedo preparar mis planes de preparación. Si como dice el ingeniero, en el SIMPAT he registrado emergencias, pero para preparar necesito conocer mi entorno, necesito conocer dónde están mis ciudades, necesito conocer dónde está la población. Y esto no lo hace SIMPAT. ¿Esa información está dónde? Está en el Sí, SIGRID. Ah, entonces no es ajeno. El de INDECI, perdón, el actor local de la municipalidad, no el de INDECI, el actor de la oficina de GRD, tiene que basarse en información que está en el proceso uno para hacer sus planes de reducción, reconstrucción, preparación, inclusive esta respuesta. Ah, ¿y la norma lo contempla así? Sí, la norma lo contempla así. Dice que los 3 niveles de gobierno, municipio, gobierno regional y sector, deben implementar centros de operaciones de emergencia, donde toda la información concentrada se debe monitorear. Y en base a eso se tomarán las decisiones. ¿Esa información dónde está? Esa información ya se articuló en el proceso uno, en el proceso de estimación de riesgos. Esa información está en SIGRID. Allá, lo que acá dice es que cada entidad es competente de un proceso. En una municipalidad, el subgerente de gestión de riesgo de desastres, ¿qué funciones tiene? Los 7 procesos. Porque no va a haber un subgerente para los procesos prospectivos y correctivos y un subgerente para los procesos reactivos. Es una locura, ¿cierto? Es un funcionario, una unidad orgánica que tiene que implementar los 7 procesos. Pero no se ve mucho en campo eso, ¿no? Sí, pues no se ve mucho en campo porque no, por un montón de motivos aparte del de conocimiento, ¿no? ¿Alguien desea intervenir ahí? Todavía bueno, no, sí, ¿no? Ya. sí es verdad, porque hay municipalidades que tienen gerentes de gestión de riesgo de desastres, hay otras que tienen subgerentes de gestión de riesgo de Mm, desastres. ujú. Cada una tiene diferentes formas de dividir su división, su área, pero en el fondo es más carácter presupuestal y también decisión política del alcalde. Sí, Eh, Ingeniero, buenos días. sí, Buenos días, dime, Luz de Arte. Tengo una consulta. Cuando usted dime. estaba mencionando sobre los tres análisis de elevar con respecto al cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo, entonces, eh, eso quiere decir que necesariamente en cualquiera de estos tres métodos, porque necesita realizarse identificarse el peligro, la vulnerabilidad y posteriormente el riesgo. Así. Y, por ejemplo, en la otra parte donde usted menciona que es semi-cuantitativo, el elevar se hace con información existente y preexistente, quiere Ujú, decir que puedo, por ejemplo, recopilar información, no sé, de INGEMEC, de IGP, ujú, instituciones, y cuando se refiere a cuantitativo, por ejemplo, el estudio, usted dice que no soporta información de terceros, o sea, quiere decir que yo no puedo recopilar información, por ejemplo, hablo un caso de una mina, digamos, ¿no? Y esta mina tiene sus estudios ya realizados, ¿no? Como estudios de suelo, estudio de peligro sísmico, ¿no? ujú, Entonces, si supongamos que me contratan para hacer el análisis, ¿no? O el estudio, mejor dicho, yo puedo recopilar esa información y asimismo crear información adicional o complementaria, en este caso, digamos, si es estudio de una presa, no sé, el estudio de rotura de presa, de repente actualizar el estudio de peligro sísmico, no estudios que converjan al análisis. ¿Es posible igual, se podría mantener asimismo en el método cuantitativo o pasa al método semi-cuantitativo o no aplicaría?
es una consulta. Y mi otra consulta es, por ejemplo, entiendo que el análisis de VAR es para zonas regionales, ¿no? O sea, por lo que menciona de unos 5.000 a unos 25.000. Pero, por ejemplo, si hablo de una zona, de una presa y nos dicen hacer el análisis de riesgo, usted mencionaba, creo, o entendía de que estaría fuera del análisis. Y a veces las minas no siempre piden un NEVAR, ¿no? A veces se consideran nomás un análisis de vulnerabilidad, ¿no? Frente a eventos sísmicos. De repente por presupuesto o de repente no sé, porque quizás no lo ven tan necesario. Y esa era mi consulta, ¿no? O sea, ¿se puede hacer un análisis solamente de vulnerabilidad sísmica sin presentar un análisis de riesgo? Esa A es mi ver, de ingeniero, no sé si ya. son muchas cosas. Sí, son varias cosas. A ver, primero preguntaste sobre... Métodos. O sea, sí, ¿cómo se debe tomar la información de los análisis, ¿no? Del semi-cuantitativo y cuantitativo, ¿no? O sea, generalmente en cuantitativo yo entendía, ¿no? Que, por ejemplo, si me contratan hacer un estudio y la mina ya tiene sus estudios, los tomo, ¿no? Y adicionalmente realizo estudios. Ajá, eso es un semi-cuantitativo. Sería un semi-cuantitativo. Sí. Entonces Si toma la mina te información. dice, si la mina Ajá, te dice, te voy a pagar, como le hizo Antamina, 300.000 soles y me haces todos los estudios, tienes que cotizar. Pues, bueno, el vuelo de dron, las calicatas son 10, 20, 30, 40 calicatas, ujú, muestras, ensayos de laboratorio, ya pues, claro. ¿no? O sea, es el costo. Pero si te dice la municipalidad, ¿sabes qué? Quiero un EVAR cuantitativo y tengo 5.000 soles. Ujú, ¿Qué haces con eso? O sea, es un EVAR de Wikipedia, no vas a hacer claro, nada de nada, no te alcanza ni para campo, ¿no? claro, no te estaría. Ahora, lo que recomendamos nosotros a las autoridades locales es que cuando manden a hacer un EVAR, tienen la posibilidad, CENEPRED les da la posibilidad de evaluar esa consultoría que le están entregando. Lo mandan Ujú, a CENEPRED con el tenor de evalúa la metodología de la evaluación de riesgos. Entonces, ya, si mantienen la metodología, bacán. Se le recomienda a la autoridad local, como no tienes muchos expertos, dile ujú, que parte de la consultoría tiene que venir con la validación de la entidad competente del componente de peligros. O sea, si es un estudio de movimiento en masa, tiene que tener un informe de validación, ¿no? Del componente de peligros del INGEMET. Esto es sencillísimo, o sea, eso en la consultoría es 5 días más, una semana más, no es más. Y ujú. ¿ves? Me decías cuál es el otro. Por ejemplo, si es con respecto al estudio de sismicidad, ¿no? Porque también he visto que en el CNPREG ha sacado manual para evaluación de riesgo por sismo. Entonces, Ah, netamente, las aplicaciones. ajá, por ejemplo, ahí sería, el peligro identificado sería el sismo, ¿no? Los terremotos, eventos sísmicos. Así Y en es. este caso, ¿quién sería la entidad que debería garantizar ese estudio IGP? Sí, sí. Te digo qué es lo que recomendamos. O sea, no, la norma no dice eso. La No, norma no no, lo no, dice. sí. La norma dice que el gobierno regional y local son los responsables de evaluar, monitorear, controlar, elaborar, hacer seguimiento de ese tipo de componentes. Es la municipalidad. La municipalidad y el gobierno regional tiene la responsabilidad de implementar su unidad, contratar sus evaluadores y hacer los estudios de riesgos. Actualmente en el Estado peruano, este, tiene que haber, o sea, no puede haber inversión pública de ningún tipo. No puedes hacer un puente, un hospital, porque estamos viendo hospitales, colegios, no puedes hacer una carretera, no puedes hacer nada que no tenga componente de riesgo. Si no tienes evaluación de riesgos, lo más probable es que ese documento, o si tiene venia política, avance, pero eso de todas maneras va a ser auditado. En algún momento en el MEF, cuando Ujú, pasa la inversión, también lo van a identificar, y si no tiene componente, no pasa. Pero hay, ya, hay, hay aplicabilidad. Por ejemplo, estamos hablando de población, de Chosica, población en general, ¿ok? Entonces, ujú, el responsable es el alcalde, ¿cierto? El responsable de que ya, me pase algo a mí, a mi vivienda, a mi familia es el alcalde, ¿sí? sí. Ujú,
Pero, ¿qué pasa si yo no fuera yo y yo fuera un colegio? Si yo fuera un colegio, yo soy Ministerio de Educación, tengo mi unidad ejecutora que es PRONIET, y necesito construir un colegio o necesito mejorar mi colegio. El componente de peligro es el mismo, pero el elemento vulnerable, ¿quién es? ¿No? El ejemplo que les ponía, el Ministerio de Vivienda ha mandado a hacer los estudios de mejoramiento de red de agua y alcantarillado y usó la resolución de factura del CNP del 050. Y el 050 es la guía para evaluar riesgos de redes de agua y alcantarillado. Ah, entonces es una especialización. Ahora dentro del EVAR también hay especializaciones, claro, porque el elemento vulnerable en este caso es la red de agua y alcantarillado. Yo voy a evaluar no las viviendas, sino las redes de agua y alcantarillado. Y si mi elemento vulnerable fue el colegio, tengo que evaluar el colegio. Mi elemento vulnerable es el colegio. Y la ficha de vulnerabilidad, el análisis de vulnerabilidad es el mismo, no, no es el mismo, porque una vivienda tiene componentes de resiliencia, resiliencia, fragilidad, exposición, y sí y no, o más componentes, tiene solamente el colegio. Y la carretera, igual, el elemento vulnerable es la carretera. Tiene su componente de fragilidad, resiliencia, todo lo que queda, pero es distinto. Ah, entonces que hay una metodología derivada para la aplicación por sectores. Claro, ¿cómo le haría yo la evaluación de riesgos a Machu Picchu, a Coricancha, a Sacsayhuamán, a la ruina del señor Zipán? Ahí no vive nadie. Es patrimonio histórico. No es igual. El componente de peligro puede ser el mismo. Puede ser. Pero el elemento vulnerable ya no es el mismo. ¿Entiendes? Ahora, los que ya tienen normado es el sector ambiente, el sector educación, el sector saneamiento, y salud está que se queda, pero están acelerando el paso, que es la aplicación. Por ejemplo, en el sector de educación, PRONIET tiene una directiva de enero del 2019, febrero 2019, en la que todos sus estudios, todos, mejoramiento, recondicionamiento, colegio nuevo, todas sus intervenciones, el consultor debe adjuntar al expediente técnico el estudio de evaluación de riesgos firmado por un evaluador de riesgos en base a la normatividad vigente. Y así cada sector lo está pidiendo. El Ministerio del Ambiente lo pide creo que hace 2 años. Para instalar una planta de tratamiento tiene que tener evaluación de riesgos, firmado por el evaluador de riesgo acreditado por CENEPRED. Y así, poco a poco, año a año, va creciendo y más actores se van sumando a esta obligatoriedad de identificación y mitigación y control del riesgo, porque el fin no es identificarlo, el fin es mitigarlo. Tienes que mitigar el riesgo para que esa obra nazca o se mantenga con los riesgos controlados. En ese sentido, su intervención en esto, su intervención para aprender esta metodología es muy buena, es una muy buena posibilidad que se están ustedes abriendo al entrar a este mundo, porque para esto va a haber y hay mucho trabajo hoy en día. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, profesor, en este EVAR específico, sea para infraestructura de inversión, otra variable clave es ahí cuál es el costo del riesgo. Porque en función al costo de riesgo voy a plantear la propuesta de mitigación que me reduzca ese riesgo, que me garantice que la inversión va a ser sostenible. Así es. Sí, hay componentes, o sea, no acaba, el EVAR no acaba en el mapa de riesgos, por decir. Hay más capítulos, ¿no? Como dices tú, la valoración de pérdidas, la tolerabilidad del riesgo, de repente no cumple, o sea, de repente, oye, ¿sabes qué? Hacer un puente acá, con todas las recomendaciones, te va a costar el triple de lo que te va a costar en otro sitio. Mejor, ¿sabes qué? Acá no va, tienes que hacerlo en otro sitio. O sea, no, el EVAR no es para justificar, el EVAR es para identificar. Si el EVAR me dice que ese puente no debe ir ahí, oye, porque no hay condiciones, como dice el ingeniero, oye, pues no vale la pena, o sea, económicamente no es rentable, ¿no? El problema vendría cuando te digan, ingeniero, que la obra ya empezó, y en el EVAR sale que esto es, no hay tolerabilidad, o sea, no hay relación entre la efectividad y la inversión. Entonces, el EVAR es un estudio que debería ser, no está normado así, pero debería hacerse, debe normarse que esté antes de la preinversión. O sea, cuando se genera el PIB,
cuando hay idea de PIP, ahí debe haber EVAR. A ver, evalúa, ¿hay condiciones? Si hay condiciones, bacán. Entonces continuamos con el PIP, hacemos el proyecto de inversión pública y le damos forma del proyecto de inversión pública. Porque hay ya metodológicas en EVAR, en el SNIP, sí, pero la guía metodológica es para incorporar el componente. En el PIP no se estudia el fenómeno. En el PIP se justifica para la inversión el componente. O sea que tiene que haber antes el estudio de riesgos, sí, tiene que estar antes, porque es parte de ese estudio, entra en la justificación del PIP. Profe, también el estudio de riesgo no solamente es para la obra en sí específica, sino en lo que podría generar de riesgo al entorno o a terceros. Caso de la avenida Gambetta, la obra en sí puede tener su estudio de riesgo específico, pero generó nuevos riesgos a la población del entorno, porque la dejó sin un espacio de evacuación, donde vieron un tsunami y van a morir todos, porque no tienen a dónde salir, porque la vía prácticamente los ha bloqueado. Así es, correcto. Tiene muchas más implicancias. Y bueno, ahora este año retornó algunos actores que habían salido sin pena han retornado. El tema técnico se ha vuelto a tomar con mayor énfasis y hay muchos planes para generar más procedimientos técnicos, ¿no? Entendemos que falta instrumento para casuística determinada en el Estado. Vamos a trabajar más en este tema normativo que lo hemos dejado un poco, no por descuido, sino por posicionamiento. El posicionamiento se ha logrado. Hay un posicionamiento importante de la institución como ente técnico de asesoramiento. Tanto es así que tenemos hoy introducido SIGRID dentro del comando COVID, SISCOVID del MINSA, COVID de Salud y Te Cuido Perú de Fuerzas Armadas. La herramienta no es un componente exclusivo para un subgerente de riesgos, ¿no? Es una herramienta totalmente transversal, una herramienta bastante operable, por decir algo. ¿Ok? Y todavía no, vamos a tratar de avanzar más rápido esto. Entonces, en ese sentido, para atender la función que nos da la ley, de generar un mecanismo, para eso entonces se generó o se creó SIGRID, el cual se constituye en una plataforma de consulta en línea, ¿no? Cuyo objetivo principal, cuyo meta es de brindar acceso a información geoespacial y registros administrativos. Estos dos conceptos introducidos en el Estado peruano con la ley de SINAGER. A partir del 2011 recién se genera o se introduce en el Estado peruano el concepto de lo que es información geoespacial. Hasta antes del 2011 todavía circulaban terminologías como necesito acceso a un mapa cartográfico, un mapa geográfico, un mapa no sé, en maneras de decirlo. Y esto hacía que la pluralidad de términos, hacía que el acceso a la información sea cada vez más sesgado, ¿no? No, lo que tú me has pedido no tengo, yo tengo otra cosa. Y por ahí se desvirtuaba el tema. Vinculados, dice, a la GRD, pero en realidad, ¿qué no está vinculado a la GRD, no? Y con la finalidad de constituirse en un instrumento técnico que apoye la ejecución de procesos y subprocesos de la GRD. No solamente los de CENEPRED, no solamente los de INDECI, los de muchos actores y entidades más, ¿no? Y tiene una diferencia con respecto a otras plataformas. No es por sacar cara ni por bajarle la llanta a ellos, ¿no? Pero hay una diferencia entre una plataforma o un visor de mapas que te permite activar y desactivar capas y una plataforma que permite al usuario interactuar con la plataforma. Una plataforma que te permite tener un resultado que a ti se te está ocurriendo en ese momento, no que tenga respuestas preestablecidas, ¿no? Tener la manera de manejar tu cuenta, tus espacios, tus mapas, subir tu información, descargar la que debas descargar, no descargarla por deporte,
descargarla porque tú vas a manejar, vas a hacer operación, vas a hacer análisis espacial. En ese sentido, en el estado peruano tenemos muchos actores que manejan mapas, y de distintos operadores. Pero si hacemos realmente un censo, por ejemplo, de si en el Perú tenemos buenos cartógrafos, la cifra no va a ser muy positiva, ¿no? Cartógrafos y cartógrafos, no que sepa ver un mapa, sepa leer un mapa, que sean cartógrafos, que sean geodestas, no que sepan manejar un GPS, ¿no? Sino que sean geodestas, ¿no? Que manejen información, ¿no? Que tengan su ArcGIS, y no solamente es abrir, mostrar, proyección, grids, imprimir. Ya está, ya soy especialista GIS. No, o sea, hay niveles. Y una cosa es Lima y otra cosa es fuera de Lima. Y fuera de Lima hay mucha gente preparada, pero estamos hablando de 30 millones de peruanos. De entre 30 millones de peruanos, el 100%, ¿qué porcentaje creen que son gente, operadores realmente en el Perú? No somos una potencia, es un grupo, hablando de población total, somos un grupo bastante reducido, o sea, no llegamos al 3%. De ese 3%, sácale expertos, de ese 3%, expertos serán el 30-40%. Los demás somos usuarios, usuarios normales. En términos más coloquiales, vamos a dividirnos en 3 grupos. Los nivel pollito, los que manejamos algo, los que no manejan casi nada, ¿no? Que están todavía en nivel huevito, y los que ya están haciendo desarrollo, están haciendo algunas cosas, consultas espaciales en web, ¿no? Ya los que tienen nivel de Dios o semidios. Entonces, tenemos grupos bien sesgados y tenemos una línea grande, ¿no? Una carrera grande por recorrer. En ese sentido, SIGINT se constituye como una herramienta pensando en los 3 actores. Un actor básico, un actor intermedio y un actor avanzado. Los 3 están contemplados en una herramienta que tiene un concepto de ser una herramienta intuitiva. Intuitiva, de fácil manejo, de operación en casi cualquier plataforma, casi cualquiera, porque seguramente en alguna tendrá algunos reparos. Por ejemplo, yo puedo acceder a mi cuenta SIGINT, por ejemplo, desde mi computador, desde mi celular, desde mi laptop, desde mi tablet. ¿De qué más? ¿De dónde más puedo acceder a mi computador, a mi cuenta? Es decir, todo dispositivo, o cualquier dispositivo, perdón, que tenga acceso a Internet. Cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet me va a poder permitir entrar a SIGINT. De repente, si tienen su carro con un buen navegador de Internet, tienen su televisor que se han comprado para ver el mundial, un buen navegador a Internet me va a permitir poder acceder a mi cuenta. Lo que usa como ancho de banda es bien poco. Es menos inclusive que YouTube, que Facebook, que Instagram, casi con WhatsApp. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de estas plataformas? YouTube te trae un montón de información en torno de video. Entonces, una interacción con YouTube está bajando 1.8 o 2 megas por interacción, aparte de lo que pesa el video, ¿cierto? Facebook te trae imagen, texto, animación y video. 1.6, 1.8 megas por interacción. WhatsApp es más textual, ¿cierto? Una herramienta básica con WhatsApp te está dando 1.2, 1.4, 1.5 de repente. Si es netamente textual. SIGINT te permite o te hace navegar en 1.4, 1.3 o 1.2, dependiendo si solamente estás haciendo información local, básica local, ¿no? Si tienes un montón de capas abiertas, cada una te va a generar este tráfico, ¿no? Pero en la medida que lo usemos bien o mejor, vamos a tener un uso más apropiado.